Son 100, creo que eran 100 kilopascales, si no estoy mal. Revise con lo que le envié ayer. Ya le confirmo, profe. Sí. Prefiero por el... 100 kilopascales. ¿Qué, profe? Sí, son 100 kilopascales. A 300 Kelvin. Se presenta una temperatura de entrada. ¿De entrada a dónde? Se presenta una temperatura de entrada a la turbina. No, qué tristeza. De 1000 y una salida del intercambiador de calor a 400 Kelvin. ¿Señora? No, yo lo gana Ecuador. Listo. No, Relación qué de tristeza. presiones 4-0 RP igual a perdiendo. 8 No. y Mejor va a flujo apoyar a máximo Perú. de gas 40 kilogramos por segundo. Presiones de R. Relación de presiones de 8 RP o escriba relación de presiones RP igual a 8. Y le faltó el flujo másico, ¿dónde lo tiene? No lo escribí, profe. Sí, ese está ahí también. Ese es el flujo másico de gas. De 40 kilogramos por segundo. Allá arriba donde dejó turbina de gas y compresor, eficiencia isentrópica, eso colóquelo donde está ciclo Brayton, porque es que allá arriba quedó sólido. Esto es abajo, ¿sí, profe? Sí, déjelo con el ciclo Brayton. Eso. Y listo, esos son todos los datos. Entonces, pase a la siguiente. Listo, aquí está el diagrama. Tal cual como lo hice, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, bien. Ahí estamos con la temperatura de 520. Es importante que en el documento yo le escribí a usted unas consideraciones. Es importante colocarlas antes de empezar a hacer cálculos, ¿sí? Entonces, esas consideraciones colóquelas ahí en una diapositiva previa. Ah, listo, profe. Listo, yo las escribo de una vez o ahorita. No, ahorita se puede que lo haga, pero sí es bueno que lo haga, porque si no, no tiene sentido empezar a calcular sin saber qué modelos usamos. Bien. Entonces, ahí con lo que uno empieza siempre es el ciclo Brayton, ¿sí? Sí. Entonces, la temperatura que le dan a uno son las temperaturas de entrada del compresor y la presión de entrada del compresor. Normalmente, la presión es un distractor. La presión sirve solamente para poder ver si a esa presión el gas se comporta como gas ideal. ¿Sí? Sí. Entonces, esto ya nosotros en las consideraciones lo colocamos. En las consideraciones decimos que el aire se comporta como gas ideal. Entonces ya prácticamente estas presiones no las involucramos, sino solamente una relación de presión, que es importante para la ecuación que está viendo ahí. Sí, sí, sí. Esa ecuación que se está viendo ahí
por si le llegan a preguntar, porque puede que le llegue a preguntar, porque es una ecuación rara, ¿sí? Esta. Esa ecuación rara, ¿de dónde sale? Esa ecuación sale del capítulo 7, por si le pregunto. Capítulo 7, entropía. Y usted se va por allá a Sí. la sección. Capítulo 7 de entropía. Sí, y se va por allá a una sección que dice. Espérate que la estoy buscando. Procesos isentrópicos de gases ideales. Y pues dependiendo de la versión, ¿no? En mi caso es la ecuación 741. Voy a presentar un momentito. ¿Debo presentar? No importa. Yo ya le presento. Vale. Entonces usted se va por acá, más o menos en esta sección donde dice cambio de entropía de gases ideales. Usted baja y va a encontrar lo que dice procesos isentrópicos de gases ideales. Y por acá le dice calores específicos constantes, análisis aproximado. ¿Sí? Nos muestra una ecuación que está relacionada con temperatura y volumen. Y Sí. por acá le muestra unas ecuaciones que son las principales. Está temperatura con volumen, temperatura con presión o presión con volumen. En este caso, en las diapositivas nosotros usamos temperatura y presión porque estamos hablando de un ciclo Brayton. Y por eso nos dan las relaciones de presión para poder determinar este valor de acá. Entonces, por si les llegan a preguntar, venga, ¿de dónde sacó esta ecuación? Entonces, usted dice, esta ecuación sale de procesos isentrópicos de gases ideales por el método de calores específicos constantes. ¿Sí? Porque método de calores específicos constantes. Entonces, si usted va y mira las consideraciones de nuevo, por eso por acá yo coloqué algo. Y están de malas que lo aire tapan. con calores específicos O lo botan. constantes. ¿Sí? Por eso se hace la aclaración. Sí, Para saber cuál método usar. ¿Sí? Por eso es que usamos ese método, esa ecuación. ¿Listo? Casito lo bota. Ahora, esta ecuación también tiene un exponente K. Ese exponente K me puede llegar a preguntar también, bueno, ¿qué significa ese exponente K? Esa es la relación de calores específicos del gas. Esa pregunta es ¿qué significaba? Sí, entonces, ¿de dónde sale esa K? Esa K sale de una tabla. Sí. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar esa K en la siguiente tabla. O si les llega a preguntar, bueno, ¿y de dónde la saco? Sí. En la tabla A2, que dice calores específicos de varios gases comunes como gases ideales. Para el aire, vea que K es 1.4, ¿sí? Si tuviéramos otras temperaturas del aire, tendríamos otros valores de K, ¿sí? A unas diferentes temperaturas, el valor de K varía. ¿Sí? Entonces, esta es esa K que está en esa ecuación, esa que sale de esa tabla, para que lo tengan en cuenta. Ahora, que nosotros en los cálculos usamos 1.4, ¿sí? Si usted se da cuenta, usamos 1.4. Porque acá también en la suposición decimos aire como gas ideal y suposición de aire estándar frío. Cuando se trabaja este modelo, aire estándar frío, el K siempre va a ser 1.4, siempre.
¿Listo? Por más que varíe la temperatura del aire, siempre va a ser ese valor. Entonces, eso también se lo puede preguntar y bueno, para que lo tenga. Listo, Bien, profe. entonces vuelva a la diapositiva. Listo, vamos acá. Aquí está la. Sí, Estas son las. entonces ahí esos valores, ahí se coloca que esa temperatura 8 que nosotros estamos encontrando ahí en esa ecuación es una temperatura isentrópica. ¿Sí? Entonces, si quiere presente, es que se ve pequeñito. Eso. Entonces, esa temperatura es isentrópica. ¿Por qué se dice que es isentrópica? Porque usamos la ecuación del proceso isentrópico. ¿Sí? Okay. Ahora, lo que nos dice el enunciado del problema es que trabajemos en eficiencia isentrópica para el compresor y para la turbina. Entonces, la eficiencia isentrópica del compresor, esa ecuación, también se la pueden preguntar. Oye, ¿de dónde sale esa ecuación? Sí. Y usted ya más o menos sabe de dónde sale esa ecuación. No, señor. Entonces, igual, usted se va por allá a ese mismo capítulo, casi al final, y vamos a buscar una sección que se llama eficiencias isentrópicas de procesos de flujo estacionario. Y aquí le dice eficiencia isentrópica de turbinas, Sí. eficiencias isentrópicas de compresores. Y entonces acá aparece la eficiencia isentrópica del compresor, el trabajo del compresor isentrópico, Sí. ¿sí? Sobre el trabajo del compresor actual. Entonces, si usted va de nuevo a su diapositiva, vemos que el trabajo del compresor isentrópico lo llamamos WC, y el trabajo del compresor actual es WC. ¿Cuál es el que nosotros debemos encontrar? Sí. El WC, solito, que es el real, ¿sí? Entonces de ahí lo despejamos. Y este WC isentrópico, este se encuentra con la ecuación, bueno, haciendo un balance de energía, ¿sí? Sí. Si usted hace un balance de energía en el compresor, usted ve que la entrada es 7, la salida es 8 y le entra trabajo, ¿sí? Entonces es esta ecuación de acá. Como nosotros lo estamos manejando con el método aproximado, por decirlo así, Sí. estamos trabajando con calores específicos constantes. Entonces, no usamos la comparativa, sino usamos la relación de calor específico, Cp, por esta diferencia de temperaturas. Si usted despeja WC, le va a dar H8 menos H7, ¿cierto? Pero H8 menos H7 es lo mismo que Cp factor de T8 menos T7. ¿Esto por qué lo hacemos? Es que esto nos ahorra un montón de interpolaciones, ¿sí? Porque pues es un método aproximado. Oh. Utilizamos esa formulita es para ahorrarnos las interpolaciones que tenemos que hacer. Sí, es que para encontrar las entalpías hay que ir a una tabla, luego sí, interpolaciones y la más larga, ¿sí? Okay. Entonces si le preguntan, oiga, pero ¿por qué usa CPT8 menos T7? Profe, es que estábamos trabajando con aire con calores específicos constantes.
Entonces, en vez de entalpías, usamos Cp por temperatura, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la fórmula aproximada. Ahora, de esa forma se calcula ese trabajo del compresor. Entonces, ¿de dónde sale Cp? Cp, entonces, usted se va a la misma tabla, a la A2, y busca. Bueno, como el aire a la entrada está a 300 Kelvin, el Cp es 1.005, ¿sí? Es esta de acá. Ok. Y como T8 es este de acá, Sí, T7 es 300 Kelvin, este de acá, ¿cierto? Entonces de ahí puede encontrar el trabajo del compresor real. Ok. Entonces, esto es lo que pasa cuando nos dicen eficiencia isentrópica, que siempre, para bombas y compresores, el trabajo real va a ser mayor que el ideal, el isentrópico. Siempre. Entonces, si usted calculara este trabajo isentrópico va a ser menor a este real. Bueno, entonces, después de que uno hace eso, entonces, ¿qué pasa? Que ahora como ya tengo el trabajo del compresor real, pues ya puedo encontrar cuál es la temperatura real a la salida del compresor. ¿Sí? Porque esta temperatura isentrópica solamente es válido cuando el proceso es isentrópico, es decir, que tiene eficiencia isentrópica del 100%. Pero esto no aplica para este caso. Bien, entonces, una vez que tenemos este trabajo real, procedemos a calcular la temperatura real a la salida. Y siempre va a ser mayor también a la isentrópica. Entonces, fíjate que 570 Sí. es mayor a 543. Ya. Entonces, con esa temperatura real, pues nos sirve porque esta es la temperatura que se está midiendo en este punto. Es la real. No la isentrópica, sino la real. ¿Listo? Entonces, seguimos. Luego vamos con el proceso 910, que es la turbina de gas. ¿Sí? Como es un proceso isentrópico y luego tiene una eficiencia, volvemos a aplicar la ecuación. Esa misma ecuación de acá, pero relacionada con 10 y con 9. ¿Sí? Entonces ahí hacemos la aclaración. Como que P10 es igual a P7, ¿sí? Acá P10 es igual a P7, la misma entrada, y que P9 es igual a P8, ¿sí? Esta presión de acá es la misma P9. Entonces, la relación de P10 sobre P9 es la relación inversa de la relación de presión. Mientras que para el compresor usted multiplicó por 8, para la turbina va a dividir entre 8. ¿Sí? Y ahí la temperatura va a disminuir. Fíjese que de 1000 Kelvin, que es la entrada a la turbina, pasó a 552 Kelvin. Pero entonces, de nuevo, esta es la temperatura de la salida isentrópica. Entonces, debemos hallar la real. Pero para encontrar la real, debemos aplicar ahora la eficiencia isentrópica, pero para turbina. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos al libro y buscamos la eficiencia isentrópica de turbinas, aquí está, es invertida al del compresor. El trabajo real va a estar ahora arriba y el trabajo isentrópico va a estar ahora abajo. ¿Sí? Entonces, el trabajo real de la turbina está arriba y el isentrópico abajo.
De la misma forma como hallamos el trabajo del compresor acá, que fue CP de 8 menos T7, para el de la turbina va a ser CP de 9 menos T10. Y como queremos hallar ese trabajo real, simplemente lo despejamos, ¿sí? Entonces va a ser el trabajo isentrópico por la eficiencia. Entonces aquí está, trabajo isentrópico por eficiencia, y eso nos va a dar un valor de trabajo real de turbina. ¿Qué quiere decir eso en este caso? Que el trabajo real siempre va a ser menor al ideal en turbinas, ¿sí? Entonces, si usted calculara el trabajo ideal o isentrópico de la turbina, le va a dar siempre mayor a este, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con ese trabajo de la turbina de abajo? Pues debemos encontrar nuevamente cuál es la temperatura que sale realmente de la turbina, ¿sí? Así como hicimos con el compresor. Encontramos la temperatura real a la salida. En la turbina debemos encontrar la temperatura real a la salida. Entonces, aplicamos la balance de energía, ¿sí? Y ahí pues H es la entalpía se reemplaza por CPs y Ts y nos da una temperatura real de 597. Igual, esta temperatura siempre va a ser mayor a la del control. Igual. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es Sí. que reemplaza por las T's? ¿Cómo? Pues se me acabó de decir que reemplazó las H, las entalpías por las T's, ¿por qué? Porque de nuevo estamos trabajando calores específicos constantes. Ah, ¿Sí? ya. Es un método aproximado. ¿Sí? Entonces, si le llega a preguntar a ella, venga, ¿por qué usas ese reemplazo de entalpías por CP y T? Porque es que acá cuando uno va a hacer acá, va a rayar la entalpía por el método aproximado, se puede calcular como CP por T, ¿sí? Entonces, la entalpía 10 va a ser igual a CP por T10, ¿sí? Y la entalpía 9 va a ser igual a CP por T9. Entonces, fíjense acá, como yo quiero despejar nada más T10, el CP pasará a dividir a esto. Y CP, Profe, ¿qué pena? se cancelará. Profe, ¿qué significa el CP? Calor específico a presión constante. Ah, ok, calor específico a calor. El CP siempre va a estar relacionado en procesos de sistemas abiertos, o los procesos de flujo estacionario. Ok, listo, profe. El CD, ese es solamente para sistemas cerrados. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que, por eso es que las entalpías se reemplazan como T's, porque el CP cuando lo paso a dividir, pasa a dividir a T9, el CP se cancelará, pero pasa a dividir el trabajo de turbina. Por eso queda el CP por acá dividiendo. Ok, listo. Pero ese CP hay que calcularlo, ¿sí? Porque es constante en el proceso, pero va a ser diferente. Porque ahora la temperatura de la entrada de la turbina es 1000, ¿sí? Ya no es 300, es 1000 ahora. Bien, entonces usted va de nuevo a su tabla y a 300 ya no, sino que ahora va a revisar acá el respaldo a 1000, el CP es 1.142, ya lo acá, ¿sí? Ese es el valor que usted va a usar. Y entonces fíjese que ya tenemos todas las temperaturas del ciclo Brayton, ¿sí? Ya tenemos T7, T8, T9, T10 y T11 que nos lo habían dado.
Entonces, ya podemos encontrar ahora las del ciclo de vapor Rankine, ¿sí? Entonces, en cuanto al ciclo Rankine, pues nos dan la presión de cliente y nos dan 600 grados Celsius. Con esto uno ya sabe que es vapor sobrecalentado, porque la temperatura es muy alta, ¿sí? Sí. Entonces ya usted debe tener más o menos dominio de eso. Ya uno va a la tabla 6, busca esa presión, a esa temperatura, la entalpía y la entropía, que es necesaria, porque el estado 3 es la entrada a la turbina. Sí. Cuando es la entrada a la turbina, siempre vamos a requerir la entropía, ¿sí? Entonces, por eso es que la calculamos, porque es necesaria. Listo. Entonces, luego uno va, estado 4. El estado 4 es la salida hacia el recalentamiento. ¿Qué nos dan del estado 4? Nos dan 5 megapascales. Y aquí debemos tener algo claro, y es que la eficiencia entrópica para la turbina es del 100%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que hacer este procedimiento. Esto no tenemos que hacerlo. Ya simplemente sabemos que la entalpía que encontremos, por más que sea la isentrópica, esa va a ser la real también, porque la eficiencia es del 100%. ¿Listo? Entonces, esa forma con la que usted encuentra la entalpía de la calidad, que es con 5 megapascales, y que la entropía de 4 es la de 3, porque es isentrópico, ¿cierto? Entonces, aquí está, entropía de 4 igual a F. Ya lo que usted hace es mirar en las tablas. Y dice, bueno, como esta entropía es mayor a la de SG a 5 megapascales, tenemos un vapor sobrecalentado. Y al estar el vapor sobrecalentado, pues tengo que ir a la tabla 6 y buscar esa presión. Luego busco entre qué valores de entropía estoy. ¿Sí? Tengo que buscar esta entropía, 6.6796. Y esa entropía está entre estos dos. Y a estos dos le miro la entalpía que le corresponde y la temperatura que le corresponde. Entonces, tengo que hacer dos interpolaciones para encontrar la entalpía, que una vez que interpolo me da esta, y para encontrar la temperatura, que una vez interpolo pues me da eso. Aquí yo coloqué entalpía isentrópica, pero esta también es la real, ¿no? Porque la eficiencia es del 100%. Y correcto. Sí. Entonces, ya vamos a 5. 5 me dicen que la salida es de 100. Pero como es un recalentamiento, la presión es constante, entonces hasta 600 grados Celsius y 5 megapascales, tengo vapor sobrecalentado. Y de nuevo en la tabla A6 no tengo que interpolar, esto sale de 1. Pero de nuevo, como 5 entra a la turbina, y la turbina es isentrópica, tengo que hallar ese 5 también. ¿Listo? Entonces, vamos con la salida de la turbina, que va hacia el condensador. Este dato me dicen que es 75 kilopascal. Y como la entropía es la misma que la entrada fue 7.26, lo que yo hago es ver si esa entropía está dentro del domo, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Para mostrarle acá. Usted va y busca la presión de 75 kilopascales. Por acá está. A esa presión, usted va a mirar el valor de SG. Fíjese que el valor de SG es 7.4558. Pero la mía es 7.26. Como la mía es menor, estoy en vapor 1.
Es decir, que estoy dentro del domo. ¿Listo? Ok, ok. Y como la fase es vapor húmedo, tengo que calcular la entalpía a partir de la calidad. Primero debo hallar la calidad del vapor que está en esta fase y luego con la calidad puedo hallar la entalpía. Entonces, esta es la fórmula de la calidad. S6 menos SF sobre SFG. O sea, creo que ya se la debe tener clara. Sí, sí, profesor. SF y SFG salen de la misma tabla, ¿sí? Pues acá usted, aquí está De... a 75. Correcto. ¿Señor? Está la diferencia de entropías. Correcto. Y entonces ya con eso usted calcula la calidad. Pero luego la calidad la vuelvo a emplear, pero esta vez para encontrar la entalpía, ¿sí? Es este proceso, pero invertido. ¿Sí? Entonces con esa calidad, ahora ya no voy a ver esto, sino aquí, cojo HF y HFG, los meto en la ecuación y ahí encuentro la entalpía que es isentrópica también, pero esta es la real del proceso. Ok, la real. Y como estamos en fase de vapor húmedo, la temperatura es la temperatura de saturación. Entonces, si usted se fija, a 75 kilopascales la temperatura de saturación es 91.76 grados Celsius. Esa es la temperatura. Ok. Entonces, vamos con la penúltima, que viene siendo la salida del condensador. Esta es facilísima. Como es líquido saturado, usted va a mirar el HF a 75. Es 84.44. Y como es la entrada de una bomba, va a mirar HF, que es 1.2132. Como la bomba también es isentrópica, por eso necesitamos la entropía. ¿Sí? Mucho ojo acá, porque es que como la presión a la salida de la bomba es de 15 megapascal, esto siempre a la salida de la bomba vamos a tener un líquido comprimido. Siempre. A la salida. Sí. Siempre a la salida de la bomba vamos a tener un líquido comprimido. Entonces, vamos a usar la tabla A7. Y en la tabla A7, usted va a buscar la presión de 15 megapascal, que está acá. Y con la entropía que halló, porque es la misma, usted la busca. Pues 1.21, 1.21 está entre estos dos valores. ¿Sí? Entonces ahí usted busca la entalpía y la temperatura. Entonces, le da más que tablita de interpolación, interpola y le da la entalpía a la salida y la temperatura a la salida. Y ya con eso tendríamos todos los estados, entalpías, temperatura y algunas entropías. Porque cuando hacemos un resumen, pues no colocamos entropía, ni volumen específico, ni nada de eso. Porque esos son datos innecesarios, esos datos no son necesarios para los cálculos. Entonces, para el cálculo del ciclo Brayton, lo necesario es nada más la temperatura. Entonces, enlistamos las temperaturas en cada estado. Y para el ciclo Rankine, pues la temperatura tampoco es necesaria, pero sí la entalpía. ¿Sí? Entonces, ahí enlistamos las entalpías encontradas. Y ya lo que uno tiene que hacer, bueno, ¿qué pedía la profesora? La profesora pedía, ojo, definir una potencia neta y la eficiencia térmica. Entonces, acá ya dice, bueno, potencia neta de la planta. No, este W.N sub B, que es la potencia neta del ciclo Brayton. Y por acá puedo tener la potencia neta del ciclo Rankine, que es esta. Y la suma de esas dos me tiene que dar la potencia neta total de la planta. ¿Sí? Que por acá la tengo.
la potencia neta total, va a ser la potencia neta del breaking más la potencia neta del ranking. Pero la potencia neta del breakdown, ¿cómo la damos? Pues es la potencia de la turbina de gas, es la potencia que genera la turbina de gas, menos la que consume el compresor. ¿Sí? Como ese esquema tiene siempre una entrada y una salida, entonces el flujo básico con un medidor va a ser constante a lo largo del ciclo. 40, 40, 40, 40, 40, 40 y aquí finalmente siempre 40 kilogramos por segundo. ¿Sí? Entonces es por eso que acá colocamos que el flujo másico es 40 kilogramos y lo multiplicamos por la diferencia entre el trabajo de turbina y nuestro trabajo de compresor. Entonces fíjense que estos dos ya los habíamos hallado previamente. Trabajo de turbina de gas, por ahí lo habían cerrado en verde. Véalo acá. Trabajo real, ¿no? Y trabajo real del compresor. Véalo acá. Entonces es simplemente llevar esos datos y multiplicarlos por 40 y listo. Tenemos la potencia neta de break. Entonces la de ranking ya es un poco más compleja. La de ranking, aunque también el flujo másico de vapor, siempre para el ciclo ranking tenemos una entrada, una salida. Es decir, por acá se van 40, salen 40, por acá 40, 40, 40. Bueno, en ese caso, si fueran 40 kilogramos por segundo, pero este flujo másico no lo conocemos, ¿sí? Pero el flujo másico en todo el ciclo de ranking es constante, pero debemos hallarlo, ¿sí? Entonces, ese flujo másico, ¿cómo se encuentra? Por acá se relaciona una vez flujo másico por trabajo de turbina de vapor menos trabajo de bomba. Para encontrar el trabajo de turbina de vapor, hacemos balance de energía en la turbina de vapor y vemos que le entran dos flujos, le entra H3, le entra H5, le salen 4 y le salen 6. ¿Sí? Entonces, corroboremos. Le entra 3, le entra 5, le sale 4 y le sale 6. No más, le ve el trabajo de turbina, ¿cierto? Entonces, despejando el trabajo de turbina, tengo estas entalpías. Y pues ya todas las del compresor, solamente colocar datos y entonces ahí obtendré el trabajo de turbina de vapor. Pero aquí hacemos una salvedad. Como estamos hablando de ciclo ranking, aquí decimos que es kilojoules por kilogramo de vapor. Algo que se me olvidó colocar como el de ranking, aunque aquí lo coloqué, ¿sí? Aquí dice kilojoules por kilogramo de gas. Cuando nosotros encontramos los trabajos, aquí se me olvidó colocarlo. Entonces aquí usted puede colocarle kilojoules por kilogramo de gas. ¿Sí? Kilojoules por kilogramo de gas. Para esto. Así usted hace la observación de que, ojo, esto es para el ciclo breaking y no hay que confundirlo. No es la misma masa. Igual acá, para el del compresor, kilojoules por kilogramo de gas. ¿Sí? Y ya con eso, pues ya tenemos aquí, claro que como el flujo másico del gas son 40 kilogramos de gas por segundo. Entonces, este kilogramo de gas con este kilogramo de gas me queda kilojoules por segundo. El kilojoule por segundo es el kilowatt. ¿Listo? Para el caso del ranking, tenemos kilojoule por kilogramo de vapor. Entonces ya tenemos esta. Faltaría ya trabajo de bomba. Entonces el trabajo de bomba es como un trabajo de bomba. Le entra uno, le entra trabajo y le sale dos.
Despejando el trabajo, nos queda H2 y nos da H1. Estas entalpías ya las encontramos. Entonces, aquí, esto me da un trabajo de bomba de 15.96 kilojoules por kilogramo de vapor. Y entonces ya tendría esta de acá. Me hace falta nada más el flujo másico de vapor. Entonces, para encontrar el flujo másico de vapor, tengo que hacer balance de energía en donde está llegando ese flujo másico, que es el intercambiador de calor. Y este pues es el más largo, es el balance de energía más largo, ¿sí? Porque el intercambiador de calor, debemos ver cuántas entradas y salidas tiene, ¿sí? Al intercambiador le entra un flujo másico de gas por H10, le entra un flujo másico de vapor por H2, le entra un flujo másico de vapor por H4, y eso es igual a la salida. Le entra un flujo másico de gas por H11, un flujo másico de vapor por H3 y un flujo másico de vapor por H5. Esto quiere decir que tenemos 3 entradas y 3 salidas. Esto debe estar acá abajo, tal cual. Entonces, fijemos, una entrada, 2 entradas, 3 entradas, 1, 2 y 3 salidas. ¿Sí? Es importante aclarar cuándo es flujo másico de gas y cuándo es flujo másico de vapor. ¿Sí? Entonces, fíjese que el flujo másico de gas ya me lo da. ¿Sí? Este me lo da el otro. Estas entalpías ya todas las tengo. Todas las tengo. Si yo quiero hacer factor común, entonces busco flujo másico de vapor, que está acá, H3 y H5, los dejo a la derecha, paso a aplicar este de acá, menos H2, y este de acá, menos H4. Y el flujo másico de gas, que está al otro lado, con H10, le paso a restar H11. Pero recuerden que nosotros no encontramos entalpías, nosotros la relacionamos con P y T. Okay. Entonces, las temperaturas ya también las tenemos. El CP, pues, es el CP que está circulando por la línea de el intercambiador, es decir, es que CP hay en este lado. Entonces, ese hay que calcularlo. Y si vemos, pues la incógnita va a ser el flujo másico de vapor. Espejo y me va a dar lo de la derecha sobre este factor. Entonces, todo lo tengo menos CP, pero CP, fíjese que es un CP a una temperatura. El CP siempre depende de la temperatura. Pero vamos a escoger una temperatura promedio. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros conocemos las dos temperaturas. Conocemos cuál es la temperatura 10 y cuál es la temperatura 11. ¿Sí? Como las conocemos, entonces podemos sacar una temperatura promedio. La temperatura. Sí, cuenta. La temperatura que tú quieras, pero promedio más o menos, ¿me entiendes? ¿Señor? En este caso, como esa temperatura que la cogemos a promedio, ¿sí? Sí, es coger T10, sumarle T11, T10 nos dio 597, más T11, eso me da 997, ¿cierto? Y dividido entre 2, eso es un promedio. Entonces, eso me da casi 500, ¿sí? Entonces, yo por eso acá lo escribí, temperatura promedio aproximada a 500. Ok. Entonces, ¿qué hace usted? Usted va de nuevo a la caja y busca a 500 Kelvin cuál es el CP. Y el CP es 1.029, ¿sí? Ahí está. Entonces ya ahí simplemente usted coloca valores de calculadora y le va a dar un flujo másico de vapor de 2.23 kilogramos por segundo. Entonces fíjese que ahora sí nos podemos devolver a la ecuación 1 y reemplazar los valores, ¿sí? Entonces es por eso que acá
escribo 1, donde 1 era esta ecuación, potencia neta de Rankine igual a flujo mágico de vapor por trabajo de turbina de vapor menos trabajo de bomba. Es colocar todos esos valores. El trabajo de turbina de vapor nos había dado 1440 y el trabajo de bomba 15.93. Y todo eso me da 3077.5. Esa es la potencia neta del ciclo Rankine. Entonces, esa potencia neta del ciclo Rankine más la potencia neta del ciclo de Brayton me da la potencia neta total de Ok. que es lo que pedía la profesora. Entonces, como ambas me dan en kilowatt, porque fíjese acá que los trabajos de turbina y de vapor es por kilogramo de vapor, ¿no? Y el flujo másico de vapor, pues son kilogramos de vapor por segundo. Entonces, ahí el kilogramo de vapor con kilogramo de vapor por año me queda kilojoules por segundo, que es el mismo kilowatt. Entonces, yo puedo sumar kilowatt con kilowatt, no hay problema, ¿cierto? Entonces, esa es la potencia neta. 10.720.44 kilowatts, pasándolo a megawatt, son 10.72 megawatt. Hasta ahí tenemos un ítem. Falta el otro ítem que nos piden, que es la eficiencia térmica. La eficiencia térmica sí es una ecuación, la misma ecuación, sí. Potencia neta sobre el valor de entrada. Pero aquí es donde usted tiene que darse cuenta que dónde puedo calcular el flujo de calor de entrada. ¿En qué dispositivo se le está suministrando calor? Entonces, cuando usted va a mirar el esquema, pues se acuerda que en el ciclo Brayton, a la cámara de combustión es la que nosotros le suministramos calor, ¿sí? Porque en el intercambiador, pues el calor que está rechazando la línea 10-11 lo está absorbiendo la línea 2-3 y la línea 4-5. Entonces, por ese lado no hay nada de calor. Pero la entrada de la cámara, sí le tengo que suministrar calor para que pase de esta temperatura a 1000. Bien, entonces para hallar ese calor de entrada tengo que hacer balance de energía en la cámara de conducción. Es por eso acá decimos balance de energía en cámara de combustión, que es la entrada de calor a la planta. Aquí lo escribimos. Y pues como la cámara de combustión solo tiene una entrada y una salida, entonces H8 Qin es igual a H9, ¿sí? Entonces Qin es nuestra incógnita, va a ser igual a H9 menos H8, pero como estamos con calores específicos constantes, va a ser entonces T9 menos T8 por Cp. Entonces, ahí, como necesito hallar es el Q punto, entonces este valor lo multiplico por el flujo másico de gas, ¿sí? Y entonces, de nuevo, tengo que hallar el Cp, porque el Cp es con la temperatura 9 y 8, entonces yo busco la 9 y la 8, fíjese que me da, si yo sumo 1000 con 570.5, eso me da 1570.5, ¿cierto? Correcto. Y lo divido entre 2, me da 775.25 Kelvin. Entonces, de nuevo, pues está muy cerca de 800, lo aproximamos a 800 y busco el CP, que es 1.099. Y este CP es el que yo voy a usar acá en la ecuación para encontrar QI. Fíjese que el CP está en kilojoules por kilogramo de gas. Entonces aquí se cancelan kilogramo de gas con kilogramo de gas, Kelvin con Kelvin, y me queda kilojoules por segundo, que es kilowatt, ¿sí? Entonces ahí todo ya lo tengo en kilowatts. El flujo de calor de entrada y la potencia neta, que la potencia neta es la potencia neta total de la planta. Que pues al final la encerré en megawatt, pero puedo quitarla de acá, que está en kilowatts.
Ok. Entonces, potencia neta, 10.720 kilowatts por 18.881.7, que es este valor, y eso me da una eficiencia de 56.8 aproximadamente por ciento. Y eso es todo el ejercicio. Entonces ahí lo que usted tiene que tener muy claro es que tal vez la profesora se le pueda ir por lo fácil y se pueda decir, oiga, ¿de dónde sacó esta ecuación? ¿Sí? O, oye, ¿de dónde sacó esta ecuación? Entonces ahí es cuando usted le dice, bueno, profe, la fórmula general de energía para sistemas abiertos es que la energía que entra es igual a la energía que sale. Siempre. Pero nosotros podemos tener transferencias de energía para sistemas abiertos en forma de masa, es decir, flujo másico por entalpía, o podemos tener calor, o podemos tener trabajo. Estas son las tres formas de energía que podemos tener en sistemas abiertos. En el caso del intercambiador no hay ni calor ni trabajo, pues primero porque un intercambiador no realiza ni consume trabajo. Y segundo, aquí yo hice una consideración. El intercambiador de calor está perfectamente aislado con el frío. ¿Qué quiere decir esto? Que como se está intercambiando calor entre la línea caliente de los gases del ciclo Brayton, ese calor que rechaza esa línea me está diciendo con esta suposición que hice acá que toda la absorbe la línea 2,3 y la línea 4,5. O sea, todo ese calor te absorbe, nada se pierde, nada queda por ahí. Si el intercambiador no estuviera correctamente aislado, pues una parte de ese calor se va a perder al ambiente. Y entonces acá habrá un calor perdido. ¿Vale? Si no estuviera bien aislado. Y entonces ese calor perdido, si me dieran ese dato, pues yo tendría que meterlo en mi ecuación. Sí, entonces por acá a la salida pues tendría que meterle ese calor perdido. Pero como yo ya me estoy limpiando las manos diciendo que está bien aislado, entonces tampoco hay transferencia de calor. Es decir, que este calor no existe. Y por lo tanto, las únicas entradas de energía y salida que tenemos son las de los flujos. ¿Sí? Es decir, los flujos por sus entalpías. Por eso es que usted solamente acaba de ver flujos por entalpías, nada más. Y lo demás, pues todo esto son ecuaciones, todo esto sale de esta fórmula, que la energía que entra es igual a la que sale. Todo eso sale de eso. Las únicas ecuaciones que digamos, no se deducen son las que usted tiene que aprenderse sí o sí, que es la que les dije, la que se encuentra en el libro, que viene siendo la de la calidad, es una ecuación que sí o sí tiene que aprendérsela o buscarla en los libros. Esa es una. La de las eficiencias isentrópicas, sí o sí tiene que aprendérsela o buscarla en el libro, ya le dije no la encuentro. Sí, igual al compresor. Y esta, que es la de los procesos isentrópicos de gaseosidad. Esta ecuación se la puede preguntar a la profesora, pero usted ya sabe de dónde sale. ¿Listo? En cuanto a las otras consideraciones, pues desprecie pérdidas de presión en tuberías. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá tengo una presión 8, pues no va a haber pérdida de presión en esta línea, por lo tanto la presión 9 va a ser igual a la de 8. ¿Sí? Esa es una consideración. Desprecie cambios en energía cinética y potencial.
Es decir, que por más que haya variación en la velocidad y en la altura, no vamos a tener en cuenta eso en los cálculos. Entonces, solamente se tienen en cuenta las entalpías. También es una consideración. ¿Qué es un flujo estacionario y continuo? Si les llega a preguntar a la profesora. Flujo estacionario es el que las propiedades que se mantienen en cada estado son constantes en el tiempo. Es decir, que si en 7 me dieron 100 kilopascales y 300 Kelvin en una hora, digamos, a las 5 horas voy a seguir viendo esta presión, a las 24 horas voy a seguir viendo estos mismos datos. Eso es un flujo estacionario. Y continuo quiere decir es que las válvulas siempre van a estar abiertas, ¿sí? Es decir que por acá siempre va a haber flujo constante. Constante. En ningún momento se va a cerrar el flujo en ninguna parte. Entonces, esto también es una consideración. Las turbinas, compresor y bombas son adiabáticas. ¿Qué quiere decir adiabático? Que el compresor, las turbinas y la bomba están bien aislados, es decir, no permiten que se escape vapor, que se escape calor. No permiten que exista eso. Bien. Aire como gas ideal y su posición de aire estándar frío. Recordemos que esto es necesario para el ciclo Brayton, para esta ecuación. Importante. Y lo de los calores específicos constantes es porque este es el método para simplificar la entalpía. No calculamos entalpías en ciclo Brayton. No lo hacemos. Lo calculamos pues por CP y temperatura. Todo esto pues nos ayuda a hacer más rápido los cálculos. Y eso es todo. No, excelente, profe, gracias. Listo. Cualquier cosa me avisa. No, listo, profe, voy a ponerme a hacer como un borrador ahorita así y ya cuando le digo a Richard que duda tengo algo.